Y así se titula la campaña, En Busca de la Ciudadanía. Y es probable que tú, al igual que yo, estemos aquí en busca de la ciudadanía. Y si tú quieres saber cómo adquirir la ciudadanía, vamos a aprender cómo durante una semana. Y tú vas a salir esta semana de aquí con la ciudadanía. Vas a salir esta semana de aquí con la ciudadanía. Pero tenemos que empezar por el principio del proceso. ¿Qué es lo contrario a un ciudadano? ¿Cómo le llaman a los que no somos ciudadanos? Inmigrantes, extranjeros, indocumentados, mojados, ilegales. Y hay una cantidad de términos para referirse. Pero en realidad solamente hay dos términos válidos que se pueden utilizar: inmigrantes y extranjeros. No existe otro término. No existe otro término. Inmigrantes y extranjeros. Y de hecho, los inmigrantes, yo no sé si algunos escuchan la palabra inmigrante y enseguida se viene a su mente indocumentado. Déjenme decirles que la palabra migrar, y esto nos va a servir a todos a aprender, la palabra migrar es cambiar de un lugar a otro. Eso es lo que es la palabra migrar. Y cuando alguien llega a un país se llama inmigrante. Y cuando alguien se va de un país, ¿sabe cómo se llama? Emigrante. ¿El inmigrante es un indocumentado? No, es cualquier persona que entra a un país. ¿Quién es el emigrante? Cualquier persona que sale de un país. ¿Se está dando cuenta usted? Dejémonos ese cuento de que un inmigrante es un indocumentado. No, un inmigrante es el que ha llegado aquí. Así haya venido con su residencia, haya venido con su ciudadanía, usted cambió de lugar. Usted ahora está en un lugar diferente. Usted es un inmigrante. ¿Estamos claros con eso? Y viene otra palabra que a veces nos cuesta asimilar: extranjeros. ¿Qué es un extranjero? La misma palabra lo dice: extra. O sea, algo que no está, algo que se adiciona, algo que está fuera. De hecho, tanto el diccionario como algunas fuentes bibliográficas definen el extranjero como aquella persona que no forma parte de una comunidad. De hecho, la definición del diccionario literal es que es o viene de otro país. Toda nación que no es la propia es la otra, porque nosotros hablamos: o yo soy extranjero o me voy para el extranjero. Entonces, en otras palabras, nosotros podemos entender que extranjero es todo aquel que vive en un lugar diferente a su lugar de origen. Es decir, que la gente que viene del Medio Oriente por allá, o del Oriente, de China, Japón, que vienen, tienen ciudadanía, los rusos, y adquieren sus papeles, siguen siendo extranjeros. El hecho de que tú tengas documentos no va a cambiar tu situación de extranjero, por la sencilla razón de que este no es tu lugar de origen. Tienes documentos, pero sigues siendo un extranjero, porque vienes de otro lugar, porque no eres de aquí. Y saben, hermanos, que el extranjero o el tema de los extranjeros ha causado mucho furor en el mundo. ¿Saben cuál es el país que más alberga extranjeros en el mundo? Estados Unidos. Miren lo que dicen las estadísticas. Aproximadamente hay 40.4 millones de extranjeros, de inmigrantes y extranjeros en este país. Yo no sé si usted sabe lo que es ese número, ¿verdad? Yo no me alcanzo a imaginar tantas personas. Yo me imagino mi país. 40.4 millones de extranjeros en los Estados Unidos. Es el país que más alberga extranjeros en el mundo. De esos 40.4, dicen las estadísticas migratorias que aproximadamente 11 millones no han arreglado su documentación o están sin documentos en el país. Pero me llama la atención porque entré al ranking de los 5 países que más aportan extranjeros a este país. Y había uno encabezando la lista. Vamos a adivinarlo. México, lindo y querido.
Y me llama la atención. Miren, yo les comparto, cuando yo llegué la primera vez a este país, yo recuerdo que yo salí a la calle y había una cafetería colombiana y tenía la bandera de Colombia. Yo llevaba 2 días de haber venido de Colombia acá, la primera vez. Y yo vi eso como si nunca antes yo hubiera visto la bandera de Colombia. Y yo me acercaba, ¿y usted es colombiana? Sí, ¿de dónde es? De tal parte. Oh, qué emoción, y ese, ¿no? Y a veces cuando estaba con mis amigos mexicanos y íbamos por ahí y encontrábamos a otro mexicano, yo le decía, mira, él es mexicano también. Y él me miraba como que... Y yo me emociono cuando veo, oye, tú eres de Colombia también. Pero yo veía que las personas de México que andaban conmigo no se emocionaban. Y un día uno me paró y me dice, mira, tú te emocionas cuando ves un colombiano porque tú no estás en Colombia. Pero grábate algo, esto no es Chicago, esto es México. Está bien. ¿Usted se imagina donde el mexicano se alegrara de ver a otro mexicano cuando se lo encuentra en la calle? ¿Quién nos borraría la sonrisa del rostro? Oye, tú también, y tú también, y tú también, y tú también, y tú. ¿Saben cuántos extranjeros aporta México lindo y querido a este país? 11.691.632 extranjeros, según el reporte migratorio. ¿Usted sabe lo que es eso? 11 millones, casi 700.000 compadres tenemos aquí. Estamos en México. 11 millones. ¿Y sabe cuál es el segundo país? La India. ¿Y sabe cuánto aporta la India? 1.855.000. Estamos hablando de una diferencia de 10 millones. Eso es mucha gente. Esos son muchos. 40.4 millones. Pero ¿saben? Lo bonito de vivir en un país multicultural y lleno de extranjeros es que el extranjero se reconoce. Si tú eres extranjero, todo el mundo lo nota. Imagínese usted en su país que llega un hombre de un poco más de 2 metros, por ahí casi 7 pies, rubio, ojos verdes, blanco, casi albino. ¿Qué es lo primero que usted piensa? De Jalisco, dice vos. Lo primero que se nos viene a la mente, este no es de aquí. Porque resulta que va a la playa y va con una pantaloneta, con un corto, y lleva unas sandalias, pero lleva medias entre las sandalias y los pies. Y empieza a ver que habla diferente. Y empieza a ver que pide un taquito y en vez de echarle salsa, le echa ketchup. Y empieza a ver que hay cosas diferentes. Y uno llega a la conclusión y uno dice, este no es de aquí. ¿Este es de dónde? Este es de afuera. Porque saben, mis hermanos, el extranjero se reconoce. Porque el extranjero se ve diferente. El extranjero habla diferente. El extranjero se viste diferente. El extranjero come diferente. Su familia es diferente. La música que escucha es diferente. Usted va por la calle y escucha ahí un carro que tiene la banda a todo volumen. Y usted no dice, no, él es de Washington. Nosotros los extranjeros marcamos una diferencia porque resaltamos y mostramos que no somos de aquí. Esa es la verdad. Todas estas diferencias siempre distinguen a un extranjero en medio del país. Pero saben una cosa, incluso en el contexto de este país, muchos de los extranjeros somos aborrecidos. Y yo quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan, el capítulo 17. Yo no sé si usted alguna vez se haya sentido aborrecido, se haya sentido desechado, se haya sentido hecho aparte. Pero déjenme decirle que esa es una de las cosas que tenemos que sufrir los extranjeros. Y eso no es de ahora. Miren lo que dice el versículo 14.
Jesús orando por sus discípulos. Juan 17, 14. Yo les he dado, ¿qué cosa? Tu palabra. ¿Y qué pasó? Y el mundo los aborreció. ¿Por qué el mundo los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y miren lo que dice el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una vez más, recalca Jesús. Es decir, Jesús está diciendo, mis discípulos son aborrecidos por el mundo por una razón. Porque son extranjeros. Porque no son de este mundo. Porque son diferentes. Y Jesús enfatiza en varias ocasiones, no somos de este mundo, somos extranjeros aquí. Pero nos damos cuenta que los que no somos de este mundo, en algún lado debemos tener una ciudadanía. Porque hay algo que tú sí tienes asegurado, y es una ciudadanía. Puede que no sea aquí, pero en algún lado la tienes. En algún lado la tienes. Y Jesús nos dice que somos extranjeros. Jesús dice que sus discípulos, el grupo que decidió seguirlo a Él, por el hecho de seguirle a Él, ahora son extranjeros. Es decir, que ahora se ven diferente, ahora actúan diferente, ahora hablan diferente, su cultura es diferente, se visten diferente, comen diferente. Jesús nos está llamando, hermanos, a ser diferentes. Jesús nos está diciendo que si queremos seguirlo a Él, debemos entender que este mundo no es el lugar donde nosotros pertenecemos, que somos extranjeros aquí. Y saben que viene una pregunta, y es, ¿por qué no somos ciudadanos? Si nacimos en este mundo, ¿por qué no somos ciudadanos? ¿En qué momento cambió el estatus? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo quiero que vayamos al principio, a los orígenes, porque todo problema debe tener una raíz y debemos ir a ver cuál es la situación de que nuestro estatus migratorio sea diferente. Se supone que debemos ser ciudadanos, pero Jesús nos dice, mira, tú no eres ciudadano, tú eres extranjero. ¿Por qué? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la Biblia nos dice que Dios en primer lugar crea al hombre a su imagen y semejanza. Y miren lo que dice ahora el capítulo 2, el versículo 14 y 15. Perdón, el versículo 15 y 16 dice, tomó pues Jehová, ¿a quién? Al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Entonces vemos que en primer lugar, tú eres ciudadano del lugar donde naces. Tú y yo somos extranjeros aquí, ¿sabes por qué? Te voy a decir por qué, la razón por qué, si tú no la entiendes, porque no nacimos aquí. Si tú y yo hubiéramos nacido aquí, ¿de dónde seríamos? De aquí. Pero la Biblia nos muestra que la raza humana no tuvo origen aquí. Por eso somos extranjeros aquí, porque no nacimos aquí. Dios crea al hombre o hace que Adán nazca en un país diferente llamado Edén. ¿Saben qué significa la palabra Edén? La palabra Edén, de hecho, es una extensión de la palabra Adán. De hecho, la palabra Edén tiene dos significados. Note que Adán y Edén suenan similares, porque en su raíz etimológica, en la parte del hebreo, tienen una familiaridad en sus raíces, Adán y Edén. Y Edén significa lugar donde habita Adán. Y el otro significado de Edén es delicia, placer o dicha. Placer, deleite o delicia. Ese es el otro significado que tiene la palabra Edén. Y en ese país llamado delicia,
en ese país llamado placer, ahí nace Adán. Adán era un edenita, ¿cómo le llamáramos? ¿Cómo le llamáramos? Edeno, edenita, edénico. Pero había nacido ¿dónde? En Edén. Y sabe, cuando uno es ciudadano, hay algo que uno tiene cuando uno es ciudadano. En primer lugar, Adán tenía su hogar. Adán tenía su hogar. Adán tenía su familia. Adán tenía su iglesia, porque ahí era donde él se encontraba con Dios, dice la Biblia. Adán tenía trabajo. Él tenía el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Adán era feliz. Adán no se avergonzaba. Y dice la Biblia que todo era bueno. ¿En qué cosa? En gran manera. ¿Recuerda usted su infancia en su país de origen? ¿Recuerda usted cómo eran las cosas en su país? Usted no tenía que llevar un traductor a la tienda para comprar nada. Usted no se perdía en la calle, usted sabía cuál era el camino a casa. Usted sabía qué bus tomar para ir de aquí a allá. Usted se movía como pez en el agua, porque fue el ambiente donde usted fue creado. Pero cuando hay un cambio de cultura, las cosas cambian totalmente. Y Adán vivía ahí en ese lugar. Es más, la Biblia no solamente nos dice que Adán fue creado ahí, que nació ahí, sino que esa era la casa paternal de Adán. Porque cuando miramos en Lucas capítulo 3, la genealogía de Jesús, nos dice que Adán era hijo de Dios. Es decir, Adán estaba en la casa de su padre. Sí, hermano Nacho. Pastor, qué interesante lo que estamos escuchando, porque ahora estoy entendiendo que ese pedacito de tierra realmente funcionaba como una embajada del cielo aquí en la tierra. Y esa embajada, dice el Espíritu de profecía, o sea, el Edén, Dios se lo llevó al cielo, porque no era de este mundo. Entonces Adán no nació en este mundo, era ciudadano de los cielos, del reino de los cielos. Nació en el territorio de la embajada. Así es, ese país de delicia perfecta, esa extensión del cielo llamado Edén. Pero algo pasó. Algo pasó en la historia. Todos conocemos qué fue lo que sucedió con Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron, hay algo que sucede. Y dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 23, que los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Y el versículo 24 vuelve y responde: echó fuera al hombre. ¿Qué pasó en el país de Adán? ¿Qué pasó con Adán en su país? Lo que nunca antes se había visto en el mundo, que a una persona, ciudadano de un país, lo echaran de su propio país. Eso nunca pasaría ahora, pero en ese tiempo pasó, y le pasó a Adán. Porque Adán no solamente vivía en un país, Adán vivía en la casa donde había un padre. Y cuando tú no estás dispuesto a seguir las reglas que tu padre pone en casa, entonces estás en el lugar equivocado. Y el Señor le dice a Adán: mira, no comas de ese fruto. Y él dice: Señor, esta vez yo quiero hacer mi voluntad, quiero comer del fruto. Cuando tú vives en un lugar, tú te tienes que adaptar al sistema del lugar. Tú no puedes venir a decir aquí: no, yo no voy a pagar taxes. ¿Quién me va a obligar? Bueno, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Cuando yo vea las luces de colores prendidas, yo no voy a detener. ¿Por qué me tengo que detener? Que la ley dice que si está el policía atrás de ti, tienes que detenerte. Y si no quiero. Cuando tú no quieres vivir bajo las reglas del lugar donde estás, va a haber conflicto. Y en todas las casas, en todos los hogares, hay reglas, hay normas. Y en la casa, en el país donde estaba Adán, había reglas y había normas. Pero a Adán y Eva le costó trabajo seguir esas reglas, seguir esas normas. Y la Biblia dice que la consecuencia fue que ellos fueron expulsados de su propio país a un lugar diferente. Y en ese momento, él deja de ser ciudadano y pasa a ser extranjero.
por la sencilla razón de que ya no está habitando en ese pedazo de cielo que el Señor había provisto para él, sino que ahora está en un lugar totalmente diferente. Y déjenme decirles, en el versículo 15 en adelante, vemos las características del extranjero. Miren lo que dice. Cuando el Señor está encarando a Adán, a Eva y a la serpiente, le dice a la mujer, y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré los dolores en gran manera, en tus preñeces con dolor darás a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y dijo al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Empiezan a aparecer la cantidad de elementos que tiene el extranjero y que no tiene un ciudadano. ¿Sabes cuáles son esos elementos? Vergüenza, enemistad, dolor, sometimiento, trabajo duro, difícil resultados, mala alimentación, enfermedad, al punto de llegar hasta la muerte. Yo te pregunto, en tu experiencia como extranjero en este país, ¿alguna vez te ha tocado trabajar difícil aquí? ¿Alguna vez han sido difíciles los frutos? ¿Te ha costado adaptarte al tema de la alimentación? ¿Te has tenido que someter a situaciones que tú no quieres? ¿Has tenido que experimentar dolor que en tu país no experimentabas? Esa es la realidad del extranjero. Y esa es la realidad que vivimos por la condición y el estatus que ahora tenemos de extranjero. El que es ciudadano no sufre de esto. El que es extranjero sí. Y Adán llega y cruza una frontera, porque la Biblia dice que no solamente lo echó, sino que puso querubines y una espada encendida para que no volvieran a entrar. Es decir, que no solamente se creó una frontera entre el hogar al cual Adán pertenecía y el mundo totalmente diferente, sino que también se pusieron agentes de migración para evitar que Adán volviese a entrar a su país. Y entonces Adán entra a un mundo totalmente diferente, donde el sistema es diferente, donde la alimentación es diferente, donde la gente es diferente, donde el idioma es diferente, y Adán se convierte en un extranjero más. Y a partir de ese momento, Jesús empieza a decir, no son de este mundo. ¿Sabes por qué no somos de este mundo? Porque no fuimos creados para vivir en este mundo. Por eso nos cuesta adaptarnos al sistema del mundo. Hay gente que se quita la vida porque no aguanta la situación que se vive hoy en día. ¿Por qué nos cuesta el dolor? ¿Por qué nos cuesta la muerte? ¿Por qué nos cuesta la enfermedad? Porque no fuimos creados para eso. No fue el propósito de Dios. No era la realidad de nuestro país. Pero desde que nosotros sigamos siendo extranjeros, tendremos que vivir en el sistema de este mundo, pero jamás fue la voluntad de Dios. Yo les pregunto algo. ¿A cuántos de ustedes les gustaría volver a su país? Amén. Saben que conocí a un señor, un hermano de iglesia de Puerto Rico, no muy avanzado de edad, pero recuerdo que cada que íbamos a visitarlo a la casa, él se sentaba en la puerta, en una silla, a hablarnos de Puerto Rico, desde la isla del encanto, hermana Mara. Y la verdad, mi atención no se centraba en lo que él decía. Mi atención se centraba en su actitud. Porque cuando él hablaba de su isla, de sus playas, él se perdía en la imaginación. Y él se imaginaba corriendo una vez más por allá, comiendo lo que de allá se comía, hablando como allá se comía. Y él decía,
Yo quisiera volver a Puerto Rico. A Puerto Rico, dicen ellos, Puerto Rico. Yo quisiera volver allá a Puerto Rico. Yo quisiera estar allá. Y yo miraba apenas el anhelo que él tenía en su rostro. ¿Saben dónde está él ahora? Está en su isla del encanto disfrutando. Y yo le digo, ¿cuándo vas a venir? Dice, yo de aquí no salgo ya. Nosotros, hermanos, tenemos una melancolía espiritual, porque nosotros añoramos siempre estar bien. ¿O cuántos desean estar mal? Todos añoramos estar bien, todos añoramos que no haya dolor, que no haya muerte, que las cosas sean fructíferas, pero es por la razón de que extrañamos en el fondo de nuestro corazón nuestro verdadero hogar. Y eso es algo, así como el pecado se ha ido pasando de generación en generación, esa melancolía espiritual, ese dolor que tenía Adán cuando salió del huerto y lo miró atrás y se dio cuenta que fue expulsado de su hogar, ese dolor también se ha pasado. Y hoy en día estamos aquí en el mundo. Pero hay un problema, es que posiblemente muchos de nosotros ya nos hemos olvidado de nuestro hogar, porque ya el sistema nos ha absorbido. En primer lugar, quiero compartir 3 lecciones con ustedes. La primera es que no somos de este mundo, somos extranjeros acá. Si tú quieres entender este tema de la ciudadanía, tú debes primero entender tu estatus legal. Y tú debes entender el por qué necesitas buscar la ciudadanía. Por la razón de que tú eres un extranjero en este mundo. Somos indocumentados, somos ilegales en este mundo. Somos inmigrantes en este mundo. Pero tenemos un lugar que nos pertenece. Y el Señor nos está llamando a volver. No somos de este mundo. Somos extranjeros. En segundo lugar, ahí en Juan 17, versículo 15, me llama la atención lo que Jesús dice al Padre por sus discípulos. San Juan capítulo 17, versículo 15. Jesús le dice al Padre, mira, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Saben que para esta campaña me he empapado mucho de la realidad que viven nuestros extranjeros y nuestros inmigrantes, nuestros hermanos, nuestros coetáneos, copaisanos, las personas que vienen de nuestros mismos lugares. Y veía varias entrevistas, y veía una entrevista de una niña de 13 años que venía de Guatemala a los Estados Unidos. Y ella decía, yo voy porque allá está mi mamá, y allá está mi papá, y está mi hermano mayor. Ella me dejó con una tía, mi tía murió, yo estoy sola aquí, tengo que llegar a encontrarme con ellos en Arizona. A otra le preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer allá? Decía, aquí ya en El Salvador no hay trabajo. Tengo que ir a Estados Unidos para enviarle plata a mi familia. Y tus hijos, tu esposo, tengo que dejarlos. Pero en todas las experiencias que contaban estas personas antes de embarcarse en esta aventura de pasar desde Centroamérica en el techo de un tren hasta el otro extremo de la frontera, todos coincidían en algo, y es que todos tenían un propósito. ¿Por qué quieres tú cambiar tu condición de ciudadano a extranjero? Porque lo segundo que nosotros debemos entender es que todos los extranjeros tienen un propósito. Y con seguridad tú llegaste a este país con un propósito. Estar mejor, encontrarte con tu familia, mejorar tu situación. No sé qué te haya movido, pero tú estás aquí con un propósito. Y espiritualmente somos extranjeros porque hay un propósito. Y Jesús por eso dice al Padre, mira, es más fácil que yo te diga, llévatelos de aquí otra vez para el hogar, para el Edén, para el cielo, para el reino de los cielos. Pero Jesús dice, yo no te voy a pedir que los quites de aquí. Yo no te voy a pedir que los quites de aquí. Porque yo quiero que ellos estén acá cumpliendo una misión. De hecho, Jesús vino a cumplir una misión. Jesús se hizo extranjero para cumplir una misión. La Biblia dice en el versículo 4 de Juan 17,
yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dice en varias ocasiones, ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Yo vine a este mundo porque tengo un propósito, y ellos tienen que ser extranjeros en este mundo porque también tienen un propósito. Y en el capítulo 20, versículo 21, Jesús vuelve y lo dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Primera pregunta, ¿a dónde envió Jesús? ¿A dónde envió el Padre a Jesús? Al mundo. El Padre envió a Jesús al mundo. Y Jesús dice que en las mismas condiciones, al mismo lugar y con el mismo propósito, Él ahora nos envía ¿a dónde? Al mundo. Por eso Él le dice al Padre, en este momento yo no te pido que los quites de aquí. ¿Saben? Dios no solamente tiene un propósito para nuestras vidas, Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Notamos la diferencia? Porque a veces nos preocupamos, Dios, ¿qué va a hacer en mi vida? Y muy pocas veces decimos, Dios, ¿qué vas a hacer con mi vida? Porque cuando tú te limitas a decir, Dios, dame, haz en mí, tú simplemente quieres ser un receptor. Pero cuando tú le dices, Señor, úsame como un instrumento, ayúdame a hacer cosas para ti, ahí tú te conviertes en algo más allá. De hecho, un pastor antes de ayer nos lo explicaba de una manera que me llamó mucho la atención. No sé si alguno de ustedes ha estado en un quirófano, pero cuando uno va a un quirófano, el médico utiliza un instrumento. ¿Saben cómo se llama ese instrumento? Uno de tantos, tiene una ferretería el hombre ahí, pero entre tantas cosas hay algo que él no puede soltar, y es el guante. Yo les pregunto, ¿el guante fue a la universidad? ¿El guante hizo la especialización en cirugía? ¿El guante leyó los libros? Pero el guante es el instrumento que el médico usa para tocar al paciente. ¿Quién es el que lo toca? El médico. ¿A través de qué? Del guante. Y el Señor quiere que nosotros seamos ese guante por el cual, a través de Él toca a las personas. Y el propósito por el cual estamos en este mundo es porque no podemos irnos solos a casa. Nuestros hermanos siguen en este mundo y posiblemente ellos no lo sepan. Posiblemente ellos no conozcan la historia de dónde venimos. Porque hay dos cosas que pierde el extranjero: el de dónde viene y el para dónde va. Y eso se encierra en su identidad. El Señor utilizó a Abraham, utilizó a Moisés, utilizó a José, utilizó a Ruth, utilizó a Esther, utilizó a Daniel, utilizó a Jonás como extranjeros, llevándolos, sacándolos de los países donde ellos habían nacido y llevándolos a otros lugares con el propósito de cumplir una misión. El Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Señor, ¿cuál es esa tierra? Eso no te interesa, simplemente deja tu casa y donde yo te muestre, allá vas a ir. Abraham se convirtió en un extranjero y el ministerio que hizo Abraham, el padre de la fe. Moisés, José, tierras extrañas, un propósito. Dios no solamente quiere hacer cosas en tu vida, quiere hacer cosas con tu vida. Dios quiere que tú y yo seamos ese guante. Por eso Jesús en Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A dónde estamos siendo enviados? Por eso todavía no podemos salir de aquí. Tenemos que estar aquí. Y lo mismo dice en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Jesús se hizo extranjero, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo como extranjero a morir por nosotros.
ahora nosotros, extranjeros en este mundo, estamos enviados también al mundo a cumplir una misión. En primer lugar, no somos de este mundo. En segundo lugar, aunque no somos de este mundo, debemos estar en este mundo. Y en tercer lugar, hay algo que me llama mucho la atención. Otra vez el versículo 15 de Juan 17, Jesús dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay otras versiones que son más impactantes porque dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. La tercera lección que nosotros debemos aprender en esta mañana: primero, no somos de este mundo, somos extranjeros. Segundo, aunque no somos de este mundo, debemos estar en este mundo. Y tercero, aunque debemos estar en este mundo, nuestro corazón no debe estar aquí. El mundo, nosotros debemos estar en el mundo, pero el mundo no debe estar en nosotros. Y por eso Jesús les dice: ustedes tienen que estar aquí. Padre, no los quites de aquí, pero guárdalos del mal que hay aquí. Y uno de los principales problemas que tienen los extranjeros es que pierden su identidad. Y el principal problema que nosotros tenemos en este país es que tendemos a perder nuestra identidad, a olvidar de dónde venimos y a olvidar para qué vinimos y mucho más para dónde vamos. Saben que tenía problemas con mi teléfono celular y fui a la compañía de telefonía y estábamos hablando con el hombre. Bueno, el hombre llega de entrada, el chico más de 2 metros, de piel, de tez morena, trigueña, y el hombre empieza de una vez hablándome en inglés. Y ahí masticándolo como podía, yo también le estaba hablando en inglés a él, y yo estaba con otro pastor compañero, estábamos hablando con el hombre, y mientras yo hablaba con él revisaba en el computador y yo hablaba con el pastor en español. Y otra vez, y el hombre nos hacía preguntas y preguntas, y ya el cerebro mío olía a quemado ya, porque ya no sabía dónde más sacar palabras en inglés para hablarle a este hombre. Y de repente empieza a hablarme con un acento tan hispano, tan caribeño en español. Y yo le dije: men, ¿por qué no empezaste por ahí? Y yo le di el nombre y decía Fed, F-E-D, Fed. Y yo le dije: tu nombre, Federico. Y yo le digo: hey, ¿por qué no empezaste por ahí? Y él me dice: mira, hace 2 días llegó un muchacho aquí, hispano, de esos que no pueden negar la raza por ningún lado. De esos hispanos que se ve que son... Y el hombre llega y Fed, de una manera muy amable, le dice: ¿qué onda, brother? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo va el asunto? Y este chico que había entrado al almacén le responde en inglés. Pero bueno, y Fed va y le responde en español: ¿y cómo está? ¿Y qué se te ofrece? Y él le dice en inglés, el cliente le dice en inglés: ¿tú por qué me estás hablando en español si yo a ti te estoy hablando en inglés? Y entonces Fed como que, y le dice en inglés: ok, lo siento, ¿qué te puedo ayudar? Me dice: llámame a tu manager. Llámame a tu manager. Ok, no hay ningún problema, y lo llamó. Y le dice: mire, este hombre que está aquí me está hablando en español y yo a él le estoy hablando en inglés. Él no tiene por qué hablarme a mí en español. Y entonces él me dice: ahora que bien, yo les vi la cara, no nos digo la cara de indios, pero yo me imaginé que él nos vio la cara de indios desde el principio, porque él me dice: yo sabía que ustedes eran hispanos, que se les ve, pero yo no me voy a ganar otro regaño del manager. Entonces, hay gente que llega aquí a este país y pierde su identidad, se avergüenza de sus orígenes, porque saben, esta cultura absorbe. Esta cultura absorbe. Esta cultura influye. Y cuando tú miras, te quedas en un limbo donde no sabes de dónde venías y ahora mucho menos para dónde vas. Y de hecho, en cierta ocasión también hablaba con un niño
y le decía, yo le hablaba en español y él me respondía en inglés, y yo volví y le hablaba en español, y yo le decía, ¿por qué no me hablas en español? Me dice, no me gusta. Y yo le digo, ¿y por qué no te gusta? Me dice, porque en el colegio se burlan de mí porque soy hispano. Y de hecho, hay muchos de nuestros jóvenes que piensan que la peor desgracia que les pudo haber pasado es no haber nacido güeros. Porque hay una presión, hermanos, hay una presión tan fuerte de esta cultura, y cuando yo hablo de esta cultura, hablo de la cultura del mundo, en absorbernos a nosotros para que seamos igual. Y hoy en día, usted se da cuenta que las personas aquí, principalmente nosotros los hispanos, yo no sé los chinos, yo no los entiendo a ellos ni en el idioma, ni en su cultura, ni nada, pero hablo de los hispanos. Nosotros venimos acá y en nuestro corazón está el deseo de hacer parte de la comunidad, porque nos cuesta sentirnos diferentes. No nos gusta sentirnos diferentes. No nos gusta que se den cuenta que no somos de aquí. Y empieza a influir en nosotros una presión en el idioma. Si tú vienes aquí y tú no estás dispuesto a aprender inglés, olvídate. Por lo menos hello, goodbye, sorry, algunas cosas tienes que aprender allá a masticarlas, pero hay una presión obligatoriamente, tienes que aprender el idioma. Mi esposa, por ejemplo, está en clases de inglés, y yo a los compañeros de ella, lituanos, chinos, pakistaníes, yo le digo, yo no sé qué vas a terminar hablando tú ahí con toda esa gente reunida. Pero yo decía, yo no sé, por lo menos nosotros tenemos el alfabeto, el mismo alfabeto. La A, la B, la C, ellos lo pronuncian diferente, pero nosotros también. Pero esta gente que viene de otro lado, que las letras parecen números y los números parecen letras, ¿cómo hacen? Tienen que volver a empezar de cero, porque hay una presión al llegar aquí. Tienes que aprender el idioma, tienes que adaptarte a la cultura. En mi país, si yo voy por una vía y yo me doy cuenta que esa es la vía equivocada, por la misma vía, así sea wrong way, me devuelvo y me voy. Y hago la U donde sea, así haya señal y no haya señal. Pero yo aquí no puedo hacer eso, porque aquí resulta que hay una cultura. Wow, yo me quedo pensando, y yo decía, ¿qué motiva a la gente a esperar 3 segundos en un estado? En nuestros países hispanos hay un daltonismo, que el rojo lo vemos verde. Y si decimos stop, eso es siga, ¡bum!, hágale. Aquí hay una cultura que nos dice, hey, tienes que parar y tienes que contar hasta 3, cálmate. 1, 2, no, y lo peor es que llegan todos a la vez y hay un orden para pasar. En mi país estarían los 4 carros de frente sonando la bocina a todo volumen. Porque hay una cultura, hay una vestimenta. Resulta que tú llegaste de tu país con la cabeza del caballo en la chapa de la correa y con tu sombrero. Y empezaste a ver que aquí eso no se usaba. Llegaste con tus botas de cuero que tenían esa cosa como para matar ahí, con una estrella de las espuelas ahí. Y el pelo de la vaca todavía en la bota. Pero te diste cuenta que acá no. Yo soy feliz en el flea market, en la Canal. Pero acá no, acá Macy's, Macy's. Yo les decía, la ropa de la Goodwill es la misma que la de Macy's, solo que está un poquito usada. Pero uno tiene que buscarla mejor, pero no, hay una cultura en la vestimenta. Así nos vestimos. Y viene el invierno y entonces tienes que usar esto y lo otro, y que una bufanda, y hay nudo para la bufanda. La alimentación cambia totalmente, la alimentación. Hay una presión porque te están diciendo qué tienes que comer. De hecho, es tan fuerte el tema de la presión de la alimentación. En cada restaurante mexicano que usted entra hay un americano comiendo. No lo pueden negar, ellos no lo pueden negar. ¿Les gusta el picante? La alimentación ejerce una presión, y más cuando llegamos a este país, la alimentación cambia totalmente. La economía.
la manera de pensar, todo eso empieza a influir en ti y empieza a absorberte con facilidad. Y cuando tú llegas después de muchos años a visitar a tu familia, después de muchos años sin poder verla, no te reconocen, ni siquiera por tu manera de vestir. Porque mientras todos estaban allá con su jean y con su ropa de trabajo y de una cosa y de la otra, tú llegas ahí con tus zapatos Calvin Klein, con tu pantalón de paño y con tu bufanda de color diferente. Y eres totalmente diferente a la persona que se fue de ahí. Y hablando peor, hablando Spanglish, puchando la troca. Y eso es lo que pasa. Y el Señor te está diciendo, mira, este mundo donde tú tienes que estar cumpliendo una misión va a ejercer una influencia tan grande en ti. Y lo único que el Señor le pide al Padre es, guárdalos de esa influencia. Guárdalos del mal. Guárdalos del mal. De hecho, la Biblia dice en el versículo 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. No somos de este mundo, por eso nos aborrecen. Y saben, los seres humanos tenemos ese conflicto, nos da miedo ser diferentes. Yo no sé si para mí algo que era traumático era llegar nuevo a un colegio, cuando cambiaban de colegio. Eso era para mí desastroso, de migrante, porque todos hablando, todos riendo. Si te acuerdas cuando fuimos, y te acuerdas cuando hicimos. Y uno, decimos en mi país, como mosca en leche. ¿Sabes que una mosca en la leche? Pero se nota ahí. Nadie quiere ser diferente. Nadie quiere ser diferente. Todos queremos ser igual. Incluso, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, en nuestra iglesia viene una persona y supongamos que es una persona que le gusta utilizar muchas joyas y ropa así y ropas, y cuando llega acá se da cuenta que todas las hermanas no tienen joyas. Nadie le ha dicho las joyas, pero ella simplemente no quiere sentirse diferente y se las quita. Y todos decimos amén. No fue el evangelio, fue la presión del grupo. Ella se veía diferente. Los que vienen de afuera se sienten diferentes aquí adentro. Y nosotros cuando salimos allá al mundo, oye, que mira, para que te coman los tamalitos con manteca de puerco, mira que están bien ricos. Y todo el mundo haciendo fila para el tamal con manteca de puerco. Y tú eres diferente, tú te apartas, tú te alegras. Y la historia de la humanidad fue marcada por hombres que tomaron la decisión de ser diferentes, que se arriesgaron a ser diferentes. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Daniel fue enviado a un país donde la influencia era tan grande, y desde que Daniel llegó a ese país lo querían cambiar totalmente y le dijeron, mira, así te tienes que vestir, así tienes que andar, aquí tienes que estudiar, esto es lo que tienes que comer. Pero la Biblia dice que Daniel tomó la decisión de no contaminarse con esa influencia. Hoy en día Daniel marcó la historia. Si tú te haces igual a los de esta cultura, tú vas a ser uno más del montón. Si tú buscas hacerte igual, yo no quiero parecer americano, y te abre el ojo y te mete unas cosas verdes ahí, tu piel morena y tú poniendo todo verde, porque tengo el afán de ser igual a todos. ¿Te vas a dar cuenta que cuando seas igual, eres uno más del montón? Y Dios te llama a que tú seas diferente. Dios quiere que tú seas diferente. Por eso, en varias ocasiones, nosotros encontramos, por ejemplo en Romanos, Pablo dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero no sé cómo dice la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden. ¿Saben qué es amoldarse? Cuando ya hay un molde hecho y usted entra en ese molde, así como cuando usted va a hacer una gelatina, cuando va a hacer una torta, hay un molde hecho, cuando va a hacer un pastel, hay un molde hecho, y el contenido que usted derrama ahí va a tomar la forma de ese molde.
Y este mundo tiene un molde. Este mundo tiene un molde que es un molde de perdición, y Pablo habla de ese molde como los que son enemigos de la cruz, como los que piensan solamente en lo terrenal, como los que están pensando en el carro que me voy a comprar, en la casa que me quiero comprar, en la ropa que me quiero comprar, en el teléfono que me quiero comprar, porque ese es el molde que te venden aquí. Y nosotros queremos llegar y hacernos del mismo molde, que nos fabriquen en serie y que todos caminemos coordinados así a la vez. Porque no nos gusta vernos diferentes. Y Pablo dice: no se amolden a este mundo, déjense transformar. Y lo mismo expresa Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Con eso quiero ir finalizando, mis queridos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la Biblia: no amen al mundo. No amen al mundo ni nada, absolutamente nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, ¿saben qué le hace falta? El amor del Padre. Cuando tú tienes un Padre que está ahí en tu país esperando, ¿sabes qué es el deseo que tú tienes? Ir a encontrarte con Él. Cuando tú tienes el amor del Padre, tú no amas a este mundo. Nada de lo que hay en el mundo, dice Juan. Los malos deseos del cuerpo, la codicia, los ojos, la arrogancia, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben? El Señor no está llamando a cualquiera. El Señor está llamando a personas que tengan el coraje, el valor de levantarse y decir: Señor, yo quiero ser diferente en este mundo. Yo quiero seguir siendo un extranjero en este mundo. Así me digan ilegal, indocumentado, que digan lo que digan, porque es que yo sé que yo ya tengo una ciudadanía y no es en este mundo, es en el reino de los cielos. Mi querido, yo anhelo volver a ese lugar donde un día fuimos creados, en la presencia del Padre. Yo quiero estar en ese lugar donde no hay muerte. Yo quiero estar en ese lugar donde no hay dolor, donde no hay dificultades, donde hay un trabajo seguro, donde tú eres ciudadano,